Hay llamadas que no avisan, llegan, sacuden y cambian el rumbo del día. De esas que uno recuerda con lujo de detalle. El zumbido del teléfono, el vapor que se eleva de una taza de té, la luz de la tarde colándose por la ventana. Aquella tarde fue así. Antes de seguir, regálate un minuto de calma. Empieza tu día con un mensaje que te llene el corazón de paz y esperanza. Baja a los comentarios, toca el enlace y súmate hoy mismo. El teléfono vibró sobre la mesa de madera. Lucero dejó la taza, miró la pantalla y el pulso se le apretó a Manuel. No era una hora habitual para llamarla. Menos un jueves. Deslizó el dedo y al otro lado no hubo palabras, solo una respiración entrecortada, como si alguien intentara ordenar el mundo por dentro antes de hablar. Manuel susurró. ¿Me oyes? La voz que llegó sonó distinta, áspera por dentro, irreconocible para quien había compartido tantas giras, escenarios y silencios con él. Lu, estoy al límite, no puedo con esto solo. 4 palabras que bajaron la temperatura de la habitación. En años de amistad jamás lo había escuchado así. El Manuel de las bromas a tiempo del ánimo que contagiaba parecía haberse quedado sin suelo. ¿Dónde estás? Voy para allá, respondió sin pensarlo. En el estudio. Vine a buscar unas partituras y, no sé, se me vino todo encima. No te muevas. Tomó las llaves, una chamarra ligera, y salió de su casa en Las Lomas. La Ciudad de México rugía como siempre, el tráfico espeso, las bocinas impacientes. Pero Lucero conocía atajos que solo se aprenden viviendo la ciudad. Mientras avanzaba su mente repasó los últimos días conversaciones sobre un proyecto íntimo distinto a los grandes espectáculos, con arreglos a 2 voces y una puesta en escena sobria. Nada que anunciara una tormenta. El estudio quedaba en Polanco, en un edificio discreto. Lo habían acondicionado años atrás hasta convertirlo en refugio, paredes con fotos en blanco y negro, partituras con anotaciones al margen, un aroma leve a madera y café. Un espacio donde el ruido de afuera no mandaba, o eso habían creído. La puerta estaba entreabierta. Manuel, sentado frente al piano, miraba fijo las teclas, como si fueran un idioma que de pronto hubiera olvidado. «Ya estoy aquí», dijo ella suave para no romper nada. Él alzó la mirada. Ojos enrojecidos no por desvelo, ni por algún exceso que ella sabría detectar al vuelo, sino por un cansancio antiguo de esos que vienen de muy adentro. Perdona el susto, esbozó una sonrisa ladeada. No sabía a quién más llamar. Lucero se sentó junto a él en el banquillo. Entre los dos el silencio tenía un idioma propio, uno que decía «estoy, te escucho, no hace falta disfrazar nada». ¿Te acuerdas cuando compramos este piano?, preguntó Manuel pasando los dedos por las teclas sin presionarlas. Claro, dijiste que era un lujo innecesario y que con algo más sencillo bastaba. Y tú insististe en ir a por lo mejor. Y tuviste razón, admitió dejando escapar una risa breve. El silencio volvió, pero esta vez se abrió como una puerta. Llevo semanas despertando con una sensación rara en el pecho, confesó. No es dolor. Es como un hueco que no sé con qué se llena. Tengo lo que soñé mis hijos, bien trabajo, gente que nos quiere. Y aún así algo me desacomoda por dentro. Hoy, revisando canciones, sentí que las notas pesaban como piedras. Por un instante me faltó el aire y me quebré. Lucero no interrumpió. Algunos relatos se sostienen mejor con una presencia atenta que con 1000 preguntas. Lo hablaste con alguien, dijo cuando él tomó aire. Con un médico. Pero no es del cuerpo, Lu. Es otra cosa. Como si hubiese corrido años sin mirar el mapa y de pronto me detuviera sin saber hacia dónde seguir. Ella asintió. Conocía ese filo invisible, la exigencia constante, el deber de estar a la altura, la imagen perfecta que se espera de uno cuando las luces se encienden. ¿Sabes qué pensé cuando se me vino encima?, añadió Manuel. En llamarte a ti. No a nadie más. A ti. Un nudo se le instaló en la garganta. A pesar de caminos distintos, de estaciones vividas por separado, seguían siendo refugio mutuo cuando el cielo se encapotaba. Hiciste bien, respondió con ternura que no necesitaba adornos. Siempre puedes hacerlo.
A veces me pregunto cómo habría sido si no lo detuvo con gentileza. Hoy no abrimos esa puerta. Lo que somos ahora tiene valor porque es lo que es una amistad que sobrevivió a todo y nos sostiene. Él asintió. Había lugares a los que no convenía entrar cuando uno se sentía vulnerable. ¿Comiste algo? Cambió ella el aire. Manuel negó con la cabeza. Yo sí tengo hambre, sonrió. Y sé un lugar aquí cerca donde preparan unos chilaquiles que te hacen olvidar el mundo por un rato. Se le escapó una sonrisa auténtica. El de doña Carmen. Ese mismo. Creo que ya trabajan sus nietos, pero la salsa sigue mandando. El restaurante estaba a unas cuadras. Mesas de madera, manteles de colores, fotos antiguas enmarcadas. Doña Carmen, cerca de los 80, seguía mirando todo con ojo de jefa de cocina, mientras las manos jóvenes ejecutaban su partitura de comal y cazuela. «Miren nada más a quién me mandó el día», exclamó al verlos. «Mis consentidos». Lucero y Manuel rieron. Estaban acostumbrados a ese cariño que los seguía donde fueran. Lo aceptaban con gratitud, sabiendo que el público a veces sueña con finales que no siempre coinciden con la vida. Y que lo que hoy los unía una amistad profunda, respeto, complicidad en la crianza valía tanto como cualquier romance de portada. «Venimos por lo de siempre, doña», dijo Lucero. «Queremos olvidar el mundo un instante. Pues se me sientan y dejan que yo me encargue». Se acomodaron al fondo lejos de curiosos. Hoy no era día de selfies ni dedicatorias. Hoy tocaba ser solo Manuel y Lucero. Los chilaquiles llegaron humeantes. El perfume de la salsa casera, el crujido que se entrega a la primera cucharada, el queso derritiéndose, como si supiera que el calor también cura. «Esto sí es terapia», murmuró él cerrando los ojos. «De la buena», asintió ella. «¿Te acuerdas cuando veníamos después de los ensayos?», preguntó Manuel. Lucerito todavía era una bebé, y José Manuel apenas caminaba. «Y tú decías que comer a estas horas era antiartístico», bromeó ella. «Hasta que probabas la salsa y se te olvidaba la teoría». Rieron. El humor, ese hilo que tantas veces los salvó en medio de agendas imposibles, volvió a su sitio. Hubo anécdotas de camerinos de notas que salieron mejor en la segunda toma de viajes, donde el avión parecía escenario y la sala de espera camerino. Entre plato y plato, el peso de la tarde se hizo más llevadero. «No sé si es cansancio o balance», dijo Manuel. «Tal vez toca mirar lo que hemos hecho y decidir cómo queremos hacerlo a partir de ahora». «A mí me suena a brújula», contestó Lucero. «Cuando uno oye ese zumbido adentro que no te deja, no es para que te asustes, es para que te alines. Y no se hace solo, se hace acompañado». «¿Contigo?» «Conmigo, con quienes te quieren, con profesionales que nos ayudan a ordenar lo que sentimos. Hay caminos, man. Y todos empiezan dando pasos cortos». Manuel respiró más hondo. En su mirada el temblor cedía espacio a una calma tibia. «Gracias por venir», dijo, y el gracias fue más largo que la palabra. «No me lo pierdo por nada», replicó ella. «Además hay tarea, ese proyecto íntimo que estamos preparando no se va a escribir solo». «Quiero que sea verdad», admitió. «No perfecto, ¿verdad?» «Entonces vamos bien», sonrió Lucero. «Porque lo verdadero nunca necesita gritar». Doña Carmen se acercó con 2 cafés de olla. De cortesía anunció, para que la tarde acabe de acomodarse. Brindaron con las tazas como sellando un pacto simple, escuchar más correr, menos cantar desde un lugar honesto. Al salir el aire de Polanco parecía más ligero. Volvieron al estudio. Manuel abrió el piano, tocó un acorde, luego otro. No era una interpretación para llenar estadios. Era una conversación. Lucero entró con una segunda voz que no buscaba lucirse sino sostener. Ahí en ese cuarto sin público, construyeron una isla pequeña y segura. «¿Sabes qué es lo mejor?», dijo él cuando las notas se fueron apagando. «Que cuando te dije no puedo con esto, solo entendí que pedir compañía no me hace menos fuerte». «Te hace humano», respondió ella. «Y créeme, la gente reconoce cuando cantamos desde ahí». Se miraron como se miran los amigos que han cruzado tormentas y aún se eligen. No había promesas grandilocuentes ni fuegos artificiales. Había algo mejor: presencia.
Y mientras se guardaban las partituras, Lucero pensó que quizá esa era la clave de lo que venía, un proyecto que no pretendiera impresionar sino acompañar. De esos que al terminar te dejan el corazón un poco más en su sitio. ¿Te acuerdas? Los llevábamos con nosotros y doña Carmen siempre les preparaba esas quesadillas de flor de calabaza. Sonrió Lucero, dejándose llevar por la memoria. A Lucerito le disgustaban, pero se las comía para no quedar mal con ella. Rieron, y en esa risa el peso que Manuel cargaba se hizo por un instante más liviano. «¿Sabes qué extraño, Lu?», dijo él mirando el plato como si pudiera ver escenas antiguas reflejadas. «No echo de menos los grandes escenarios, ni las giras interminables, ni los premios brillando en vitrinas. Echo de menos esos ratitos simples cuando éramos nosotros sin que nadie nos mirara». Lucero lo sostuvo con la mirada cómplice. «Todavía podemos tenerlos, Manuel. Siguen ahí, solo que ahora se ven distinto». «Todo va tan rápido», confesó él. «Siento que ya no disfruto nada. Me subo al escenario y entro en piloto automático, canto, sonrío, agradezco, y al final del día me queda un vacío». «¿Has pensado en darte una pausa?», Manuel negó despacio. «¿Y fallarle a tanta gente?». «Tengo compromisos, contratos. La gente que te quiere de verdad va a entender que necesitas tiempo», replicó ella con suavidad firme. «Y los contratos se renegocian. No es tan sencillo». «Nunca dije que lo fuera», respondió posando su mano sobre la de él. «Dije que tu bienestar está por encima de cualquier agenda». El teléfono de Manuel vibró sobre la mesa. Era su representante, otra propuesta, otro proyecto, otra demanda de horas y energía. Manuel lo miró, respiró y lo silenció sin contestar. «¿Ves de qué hablo? No se detiene nunca». Lucero apuró los últimos chilaquiles, pensó unos segundos y, como quien toma una resolución que ya no admite marcha atrás, dejó los cubiertos con cuidado. Le sostuvo la mirada. «Tengo una idea. ¿Confías en mí?». «Con mi vida», respondió él sin titubeos. «Mañana paso por ti temprano. Prepara una mochila con lo básico. Nos vamos a escapar un par de días». «¿Qué, Lu? No puedo. Tengo una entrevista». «Cancélala. O muévela. O manda a alguien en tu lugar», dijo serena pero decidida. «Por una vez, haz algo por ti». En los ojos de Lucero apareció ese brillo que él conocía de memoria, el de los momentos en que ella no aceptaría un no por respuesta. «¿A dónde vamos?». «Sorpresa. Pero te prometo que valdrá la pena». Manuel dudó apenas un latido. Luego asintió. «De acuerdo. Otra vez ganas tú». Terminaron de comer entre anécdotas, que nunca llegarían a ninguna entrevista, travesuras pequeñas de los hijos, cuando eran chicos, ensayos de madrugada, sueños que cumplieron, y otros que decidieron soltar a tiempo. Al salir el atardecer pintaba la Ciudad de México con naranjas y rosas. Caminaron en silencio hasta el estudio donde habían dejado los autos. «Gracias por venir», dijo Manuel en la puerta. «No tienes que agradecerlo», interrumpió ella con una sonrisa cálida. «Para eso estamos. Descansa y prepárate. Mañana empieza un viaje que vas a recordar». Se abrazaron de ese modo, que solo pueden abrazarse dos personas que han compartido alegrías y tropiezos, aplausos y silencios. De regreso a casa, Manuel notó que la opresión en el pecho aflojaba. No desaparecía, pero ya le permitía respirar con más calma. Y aunque ignoraba el destino que Lucero guardaba bajo llave por primera vez, en mucho tiempo sintió curiosidad por lo que vendría. Esa noche, antes de dormir, llamó a sus hijos. Con José Manuel habló del nuevo proyecto musical. La pasión en la voz de su hijo le dejó una sonrisa colgada. Con Lucerito, que le contó sobre una audición, le ocurrió algo parecido. Esa voz con ecos de la de Lucero le llenó el corazón de orgullo. «Te quiero, papá», dijo ella antes de colgar. «Yo a ti, princesa, más de lo que imaginas». Se quedó mirando el techo pensando que la vida le había regalado lo más valioso, sus hijos, su música y una amistad que desafiaba relojes y titulares. Mañana sería distinto. Y por primera vez en mucho esa idea no asustaba, ilusionaba. El amanecer apenas despuntaba cuando Lucero estacionó frente a su casa.
Ropa cómoda, lentes oscuros, gorra discreta, había aprendido que la sencillez es el mejor disfraz. Le escribió: «Estoy afuera». Minutos después Manuel apareció con una mochila al hombro y una mezcla de nervios y curiosidad en la cara. Subió al auto. «Buenos días», saludó ella. «¿Listo para la aventura?» «Aún no me creo que esté haciendo esto», dijo abrochándose el cinturón. «Cancelé 3 compromisos. A mi representante casi le da un ataque. Sobrevivirá», bromeó Lucero arrancando. «Y nosotros también». Salieron de la ciudad cuando el tráfico empezaba a enredarse. Por la ventana los edificios se dieron paso a campos y lomas verde que descansa la vista. Manuel no preguntó a dónde iban. Prefería la sorpresa. «¿Puedo poner música?», preguntó al rato. «Claro. Con una condición nada nuestro». Él rió. Entendía. Ese viaje no trataba de carreras ni de medallas. Trataba de personas. Sintonizó una estación de boleros. El coche se llenó de voces de siempre: Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo. Canciones que olían a cocina de la abuela y a sobremesas largas. «Mi abuela adoraba esta», comentó Lucero, «cuando sonó Sabor a mí. La cantaba mientras revolvía la olla». «Mi padre también la entonaba», agregó Manuel, aunque se iba de tono a la primera. Se rieron y por un momento dejó de pesarles el nombre y la historia que arrastraban. Eran solo 2 amigos en carretera compartiendo recuerdos y un plan secreto. Tras casi 3 horas, Lucero tomó un desvío de terracería. El paisaje cambió de golpe: montañas cubiertas de pinos y encinos, el aire fresco colándose por la ventanilla con perfume de tierra húmeda. El camino se estrechó una serpiente de tierra entre árboles altos. 20 minutos después el coche se detuvo frente a una cabaña de madera en un claro. Sencilla, acogedora, con un porche que miraba a un arroyo de agua clara. Manuel bajó despacio como temiendo romper el hechizo. «¿De quién es este lugar?», preguntó con los ojos abiertos como un niño ante un secreto bien guardado. La cabaña pertenecía, según dijo Lucero, con un guiño cómplice, a un amigo que me debía un favor. «Nos la presta unos días. Nadie sabe que estamos aquí. Sin agenda, sin notificaciones, sin prisa». Sin teléfono, Lu, protestó Manuel, más por costumbre que por convicción. «Tus hijos y los míos saben dónde estás», respondió con calma. «Les avisé ayer. Y hay un teléfono fijo para emergencias. Pero nada de redes, nada de correos, nada de mensajes de trabajo». Manuel miró alrededor. El lugar tenía esa clase de belleza que baja el volumen interior: pinos rodeando el claro, el murmullo del arroyo, la luz filtrándose en haces oblicuos. Por un instante se sintió un extraño en aquel remanso, como si no mereciera tanta quietud. «No sé si puedo», admitió en voz baja. «Claro que puedes», dijo ella, firme pero amable. «Son solo un par de días. El mundo seguirá girando aunque Manuel Mijares tome aire». Entraron. Por dentro la cabaña confirmaba la promesa: madera cálida, sillones rústicos y cómodos. Una chimenea pequeña, cocina funcional, fotografías de paisajes y cuadros de artistas mexicanos que parecían contar historias de viento y polvo. «Hay 2 habitaciones», indicó Lucero. «Quédate con la que da al arroyo. Tiene mejor vista». Manuel dejó la mochila. La cama lucía un edredón tejido a mano de colores vivos que recordaban a textiles oaxaqueños. La ventana enmarcaba el curso del agua y al fondo la línea serena de las montañas. «Este lugar es increíble», dijo al regresar a la sala donde Lucero acomodaba provisiones. «Lo encontré cuando yo misma necesitaba escapar», explicó. «A veces, cuando la presión sube de más, vengo. En el pueblo nadie me reconoce. Puedo ser solo yo, sin expectativas, sin focos, sin sonrisas impostadas». Entonces Manuel comprendió: no era un destino cualquiera, era un refugio. Y ella lo estaba compartiendo. «Gracias», dijo, y la palabra cargó con todo lo que no sabía cómo decir. Lucero sonrió entendiendo. «Preparemos algo de comer y luego exploramos. Hay un sendero que lleva a una cascada. Casi nadie la conoce». Cocinaron juntos. A Manuel le bastó un instante para recordar cómo le gustaba el café a Lucero, fuerte, con un susurro de canela y sin azúcar.
Ella en respuesta preparó huevos rancheros, tal como a él le encantaban, salsa con carácter, pero sin pasarse, y el aguacate al lado, no encima. Pequeñas coreografías de memoria que habían sobrevivido al tiempo y a la distancia. Comieron en el porche escuchando el agua y los pájaros. No hablaron mucho. Entre ellos el silencio nunca fue un vacío, sino un puente. Después tomaron el sendero. El camino pedía atención, subidas y bajadas, piedras húmedas, charcos, que invitaban a rodeos. Se detuvieron a mirar flores silvestres, cuyo nombre ninguno supo. Manuel ofreció la mano a Lucero en un tramo difícil. «Me siento como cuando éramos jóvenes», dijo él sonriendo. Antes de todo, bromeó ella. Antes de ser Mijares y Lucero, entre comillas, eso, cuando éramos Manuel y Lucero, personas no personajes. Ella asintió. A veces extraño esa simpleza, confesó. Entrar a una tienda sin miradas, tener un mal día sin que lo conviertan en una telenovela nacional. O equivocarte, añadió él sin que el mundo opine en coro. Siguieron en silencio cada uno con sus pensamientos. Tras casi una hora llegaron a la cascada. No era enorme, pero tenía una hermosura íntima agua deslizándose sobre piedra con musgo, un estanque de cristal que recogía el golpe del chorro antes de seguir arroyo abajo. Se sentaron sobre una roca amplia. El sonido constante los fue acomodando por dentro. Ayer dijiste ya no soporto más. Rompió Lucero el murmullo del agua. ¿Qué es exactamente lo que no soportas? Manuel tomó aire. La presión de ser impecable. La obligación de sostener una imagen. Sonreír cuando por dentro me rompo un poco. Cantar canciones 1000 veces como si fuera la primera. No poder mostrar cansancio ni tristeza porque los titulares se disparan. Y lo peor es que siento que no tengo derecho a quejarme, tengo una vida privilegiada, hice lo que soñé. Pero a veces pienso que todo eso le pertenece al personaje, no a mí. Lucero mantuvo la mirada en la caída del agua. Te entiendo más de lo que crees, dijo. También he sentido esa jaula de oro. Brilla, sí. Pero sigue siendo jaula. Últimamente se encoge, admitió él. Me cuesta respirar ahí dentro. ¿Has pensado en lo que realmente quieres?, preguntó con suavidad. No lo que esperan de ti, lo que tú eliges. La pregunta lo tomó desarmado. Nadie la hacía desde hacía años. Quizá ni él mismo. No lo sé, contestó tras un largo silencio. Creo que ahí está el problema. He seguido la inercia tanto tiempo que ya no sé hacia dónde voy. Tal vez este sea el momento de averiguarlo, propuso ella. Sin prisa, sin público, sin lista de deberías. Solo tú preguntándote qué te da paz. Él sonrió con melancolía. Suena sencillo cuando lo dices. Sencillo no es fácil, replicó. Pero es necesario. Yo pasé por algo parecido. ¿Sabes cuando terminé cierto ciclo en televisión me quedé perdida? Sentí que los personajes se me habían ido de las manos y no sabía quién era sin esa estructura. Nunca me lo dijiste. Tú también estabas en lo tuyo. Y estas cosas no caben en una llamada. ¿Qué hiciste? Me tomé tiempo, respondió, y dejó que las palabras reposaran. Me di permiso para parar. Dormí sin alarma. Caminé mucho. Volví a cantar sin micrófonos, solo para mí. Hablé con gente que sabe escuchar, profesionales, amigos de verdad. Aprendí a decir que no sin culpa. Y sobre todo escribí. ¿Escribiste? Una lista. La hice aquí mismo en esta roca. Lo que me hace bien, enumeró con los dedos, desayunar sin el teléfono al lado, ensayar con la voz limpia, leer algo que no tenga que ver con el trabajo, llamar a mi mamá para oír su risa, cocinar algo sencillo, aprender una canción nueva solo por gusto. Y otra lista. Lo que puedo soltar. Manuel lo pensó en silencio. El agua seguía cayendo con la paciencia de quien sabe esperar. Podría intentar, dijo al fin, escribir esas listas esta noche. Podrías, asintió Lucero. Y podrías hacer otra cosa, dejar que este lugar te hable. A veces no necesitamos respuestas. Necesitamos quietud para oírlas cuando lleguen. A lo lejos un pájaro cambió de rama y el viento trajo olor a pino.
Hagamos un trato, propuso ella con brillo travieso. Pacto de 2 días. 2 reglas. 1. El teléfono queda en la cabaña. 2. Hoy no hablamos de contratos. Mañana sí, si hace falta. Pero hoy no. Hecho, dijo él, y por primera vez su voz sonó más liviana. Regresaron sin prisa, deteniéndose a mirar cómo la luz se estiraba entre los árboles. De vuelta en la cabaña, Manuel dejó el celular en una caja de madera sobre la mesa. Lucero levantó el pulgar como celebrando una meta pequeña y gigante a la vez. Encendieron la chimenea al caer la tarde. Prepararon chocolate caliente. Afuera el arroyo seguía contando su historia. Adentro ellos empezaron a escribir la suya con renglones nuevos, menos ruido, más verdad. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo Manuel mirando el fuego. Que pedir un respiro no me hizo menos fuerte. Me hizo honesto. Y lo honesto respondió. Lucero se escucha en la voz. Se ve en los ojos. El público lo sabe aunque no sepa nombrarlo. Él asintió. Luego tomó papel y pluma. Trazó el título despacio como si inaugurara un capítulo. Lo que me hace bien. Debajo el primer renglón se escribió casi solo. Despertar sin prisa. Escuchar el agua, respirar. La noche avanzó y con ella la sensación de estar por fin en el lugar correcto. No un sitio en el mapa, sino uno más íntimo ese, donde uno vuelve a encontrarse con quien es, sin adornos. Y sin darse cuenta, Manuel comenzó a esperar el día siguiente no con ansiedad, sino con ganas. Porque quizá, solo quizá, el camino de regreso a sí mismo empezaba allí en una cabaña prestada al lado de una amiga que sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Tiempo para estar con mis hijos. Tiempo para reconciliarme con la música a mi propio pulso, no al ritmo que dicta la industria. Tiempo para recordar quién era Lucero sin todas esas etiquetas que a lo largo de los años me fueron colgando. Lucero dijo aquello con una sencillez que desarmó a Manuel. Él la observó como quien mira un faro que siempre ha estado ahí, y sin embargo hoy alumbra distinto. Le costaba imaginarla perdida, la había visto sostenerlo todo incluso cuando lo de adentro amenazaba con romperse. ¿Y funcionó?, preguntó al fin. Funcionó, respondió ella sin adornos. No fue un milagro de una noche. Fue un proceso, días altos, días bajos. Pero poco a poco volvió la claridad. Recordé por qué había elegido este camino y aprendí algo que nadie me enseñó cuando empezamos a poner límites. A decir no cuando lo que me pedían no resonaba con lo que yo quería de verdad. Poner límites, repitió él saboreando las palabras como si fueran nuevas. Creo que ahí está uno de mis grandes pendientes. Nunca supe decir que no. Se aprende, aseguró Lucero. Y nunca es tarde. La cascada cantaba a pocos metros paciente como si aprobaba la conversación. Se quedaron un rato en silencio, cada uno acomodando sus pensamientos. De pronto Manuel se incorporó con una chispa en los ojos que hacía tiempo no asomaba. Vamos a meternos, dijo señalando el estanque. Lucero arqueó las cejas. Estás loco, debe estar helada. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo solo porque sí? Sin pensar en consecuencias, ni cámaras, ni lo correcto. En la cara de ella se encendió una sonrisa adolescente. No trajimos traje de baño. Con ropa, propuso él. Ya se secará. Si me enfermo es tu culpa. Asumo la responsabilidad, bromeó, haciendo una reverencia ridícula. Se descalzaron y dejaron calcetines y zapatos sobre la roca. El primer contacto fue un latigazo de frío. «Está gélida», exclamó Lucero dando un paso atrás. «No es peor que aquel amanecer en Acapulco», rió Manuel. «A las 5 de la mañana, ¿te acuerdas? Éramos jóvenes y audaces. ¿Y ahora?» Más sabios, concedió ella. «Yo me quedo con un poco de audacia», remató él, «si a cambio me regalan momentos como este». Entraron despacio primero hasta los tobillos, luego las rodillas, la cintura. El hielo inicial se volvió hormigueo agradable. La corriente empujaba con suavidad como una mano amiga. Manuel alzó la vista hacia el salto de agua. «Es increíble», murmuró. «Me siento niño otra vez». «¿Te acuerdas de Chiapas?»
preguntó Lucero dejando que el agua le corriera por las manos. José Manuel temblaba con solo acercarse, y Lucerito salpicaba a todos. Siempre tan distinto, sonrió él, pero con el mismo brillo en los ojos. Ese que tienes ahora, dijo ella cómplice. Por primera vez en mucho tiempo, Manuel no estaba repasando el pasado ni corriendo por el futuro. Estaba ahí agua fría, piel de gallina Lucero, a su lado. Permanecieron hasta que los dedos se arrugaron. Salieron riendo como adolescentes y se sentaron al sol a secar ropa y pensamientos. Gracias por esto, dijo él ya tibio. Por traerme aquí, por compartir tu refugio, por recordarme quién soy. Para eso estamos, respondió ella sin teatralidad. El regreso a la cabaña tuvo un ánimo distinto, bromas, señalamientos de pájaros y plantas tonadas viejas mezcladas con improvisaciones absurdas que los hacían reír. Cuando llegaron, el cielo empezaba a encenderse de naranjas y rojos. Manuel, empeñado en cocinar, envió a Lucero al porche con una taza de té. Desde la ventana la observó recortada contra el atardecer. El mismo perfil sereno de años atrás, esa fuerza tranquila que lo había cautivado entonces, y que hoy más que nunca le hacía bien. Preparó algo simple y perfecto, quesadillas con hongos silvestres que habían comprado en la carretera, guacamole, recién hecho, una ensalada de frutas. Nada sofisticado, todo con cariño. Cenaron en el porche viendo cómo brotaba la primera estrella. Hablaron de lo de siempre, y de lo que casi nunca, de sus hijos, de viejos amigos, de una película que los sorprendió, de un libro que se quedó a vivir en la mesa de noche. Evitaron el trabajo, las giras, los compromisos. Me gusta esto, dijo Manuel al terminar el postre. Conversar de cosas normales, como gente normal. Y la ironía, añadió Lucero, es que esas cosas normales son lo verdaderamente extraordinario, lo que uno se lleva al final del día. Manuel asintió. Toda ovación parecía pálida frente a la paz de ese instante. Encendieron la chimenea. La noche fresca en la montaña entró sin prisas. Se sentaron en el suelo sobre una alfombra tejida, apoyando la espalda en el sofá, hipnotizados por el baile del fuego. Hay algo que no te he dicho, rompió Manuel el silencio. Lo vengo pensando hace tiempo. Considero alejarme un rato. No retirarme, no exactamente. Tomar una pausa. Tal vez un año. Quiero reencontrarme con la música de otro modo. ¿Y qué te detiene?, preguntó Lucero con esa suavidad que invita a decir la verdad. El miedo, admitió. A que me olviden, a que digan que ya estoy acabado, a que cuando quiera volver no haya lugar para mí. Lucero se giró para mirarlo de frente. Sus ojos, firmes y cálidos a la vez, parecían sostenerlo. Manuel dijo, quienes te quieren no te siguen por inercia, te siguen por verdad. Tu público ha crecido contigo. Sabe escucharte alegre, roto, enamorado, cansado. Si te tomas un tiempo, no te vas, te cuidas. Y cuidarte no te quita valor, te lo devuelve. Él tragó saliva. La chimenea chasqueó como subrayando la frase. ¿Y si cuando vuelva todo ha cambiado? Todo cambia, siempre, sonrió. Ese es el trato del tiempo. Lo importante es desde dónde vuelves. Puedes regresar desde el agotamiento y dar menos de ti aunque te exijas el doble. O volver desde la calma y dar lo mejor, incluso si haces menos. ¿Y si me pierdo? Entonces te buscamos, respondió con humor. Pero antes de perderte, hagamos un plan. No un manifiesto imposible, un mapa pequeño real. Tomó una libreta y una pluma. Escribió un título y la fecha. Plan de regreso a mí, leyó. Paso 1. Hablar con honestidad con tu equipo. Paso 2. Negociar lo que se pueda, pausar lo que se deba. Paso 3. Rutina de persona normal: dormir, comer, caminar, reír. Paso 4. Música por gusto, no por agenda. Una canción a la semana sin micrófonos ni cámaras. Paso 5. Terapia, porque ordenar por dentro también es trabajo. Paso 6. Desconexiones programadas. Lugares como este. Paso 7. Decir no sin explicación cuando no resuene. Manuel sonrió, mitad incrédulo, mitad aliviado. Parece sencillo, dijo. Sencillo no es fácil, repitió ella. Pero tiene sentido.
Y si te sirve, lo hacemos juntos, tú con tu lista y yo con la mía. Él miró el fuego, luego la libreta, luego a Lucero. Tengo miedo, confesó de nuevo más bajito. Yo también lo tuve, admitió. Y aún lo tengo a veces. El miedo no se vence, se acompaña. Camina con nosotros, pero sin agarrar el volante. Manuel soltó una risa breve limpia. De acuerdo, dijo, y tomó la pluma. Poner límites, escribió despacio. Primera lección. Y una promesa, agregó Lucero: cuando vuelvas al escenario, que sea porque lo eliges, no porque toca. Aunque cantes menos, que suene más a ti. La noche me fue cerrando con el rumor del arroyo. Afuera millones de puntos de luz. Adentro 2 amigos y una hoja con renglones nuevos. Manuel se acercó a la ventana. El vidrio empañado devolvía un rostro más tranquilo. «Sabes», dijo, «hoy no firmé ningún contrato, y sin embargo siento que acabo de comprometerme con lo más importante». «Contigo», completó Lucero. «Conmigo», repitió él. Se quedaron un rato sin hablar, oyendo cómo la madera crepitaba. Al final Manuel cerró los ojos y respiró hondo, como quien prueba una melodía antes de cantarla. «Voy a hacerlo», dijo. «Tomaré ese año. Y cuando vuelva quiero que sea con algo verdadero. Aunque sea pequeño, pero verdadero». Lucero asintió sin sorpresa, como si lo hubiera sabido desde la primera llamada. «Entonces mañana empezamos por el paso 1», dijo. «Y por el café con canela. Y por un chapuzón a mediodía», añadió el travieso. «Con ropa», rió ella. Apagaron algunas luces. La chimenea siguió velando la noche. En la mesa, la libreta abierta parecía un escenario en miniatura, esperando la primera nota de una canción que por fin nacería sin prisas. Y mientras el sueño les caía encima, Manuel se descubrió deseando el amanecer, no con ansiedad, sino con ganas. Porque el camino de regreso, lo entendió por fin, había comenzado ya. «Jamás serás un hombre que se desvanece», dijo Lucero sin alzar la voz. «Dejaste una marca profunda en la música y en la gente. Si alguien te olvida solo porque no estás todo el tiempo en el escenario, en realidad nunca te valoró». Aquellas palabras encontraron un lugar hondo en Manuel. Una verdad que quizá ya conocía, pero que necesitaba oír de alguien en quien confiaba con los ojos cerrados. Además, añadió ella, «a veces hay que alejarse para volver a ser descubierto por el público. Y por uno mismo. Tú lo hiciste alguna vez. Tomarte un tiempo así, no con un anuncio», sonrió. «Pero cuando los niños eran pequeños, reduje mucho mis compromisos. Algunos dijeron que mi carrera se iba a resentir. La verdad es que esos periodos de menor exposición me hicieron más fuerte y más clara con lo que quería». Manuel dejó que la idea le diera vueltas, tomarse un tiempo no como huida, sino como acto de amor propio. No como rendición, sino como preservación. «¿Crees que debería hacerlo?», preguntó por fin. «Creo que deberías elegir lo que te dé paz», respondió. «Esa decisión no la puede tomar nadie más». Siguieron conversando con la chimenea ya en susurro, hasta que las llamas se hicieron brasas. Cuando decidieron irse a dormir, ambos se notaron más livianos, como quien al fin suelta una maleta que llevaba cargando años. «Buenas noches, Luz», se despidió él en la puerta. «Buenas noches, Manuel. Descansa bien». Y descansó. Por primera vez en mucho tiempo durmió de corrido. El rumor del arroyo fue un arrullo constante que lo llevó a ese tipo de calma que uno olvida que existe. Soñó, sí, pero no con multitudes ni luces cegadoras. Soñó con música íntima, propia, libre. En el sueño estaba frente a un piano desconocido. Los dedos encontraban melodías nuevas y aún así familiares, como si hubieran vivido siempre en un rincón de su pecho, esperando ser llamadas. Sintió una paz nítida, una conexión con algo más grande que cualquier aplauso. Al amanecer el sueño seguía intacto, y con él una certeza que no sentía desde hacía años. Su hogar era la música en su estado más puro, no el ruido alrededor de ella. Preparó café y salió al porche. El cielo se pintaba de rosas y dorados. Respiró hondo. Estaba exactamente donde debía estar. El segundo día transcurrió con una quietud impensable en sus vidas habituales. Desayunaron temprano en el porche, viendo la neblina levantarse entre los árboles, hasta abrir paso a un azul sin prisa.
Tengo una propuesta, dijo Lucero apurando el último sorbo. Cerca hay un pueblito casi anónimo. Tienen un mercado de artesanías precioso. Podríamos dar una vuelta. A Manuel le sorprendió lo mucho que le atraía la idea de mezclarse con la gente sin focos ni cámaras. Me encantaría. ¿Y si nos reconocen? Puede pasar, admitió. Pero aquí la gente es discreta. La última vez un señor que vendía canastas me reconoció. Me sonrió, dijo que le gustaban mis canciones y siguió con su día. Sin selfies, sin alboroto. Sonaba refrescante. Él estaba acostumbrado a que cada salida fuera una operación logística, rutas alternas, seguridad, planes B para el tumulto. Subirse al coche e ir sin estrategia parecía de pronto un gesto revolucionario. Vamos, decidió con una condición. ¿Cuál la...? Si en cualquier momento se vuelve demasiado, nos vamos sin pensarlo. Trato hecho, respondió Lucero estrechándole la mano. El apretón formal se disolvió en risa. Se alistaron rápido. No necesitaban mucho ropa casual, gorras, lentes. El mejor camuflaje, había aprendido ella, es la sencillez. La gente busca estrellas en lugares elegantes con escolta y trajes impolutos. Casi nadie espera ver a Lucero y a Mijares caminando por un mercado de pueblo, con jeans y camisetas. El trayecto fue corto y hermoso. La carretera serpenteaba entre montañas verdes. A ratos se abrían miradores naturales con valles que parecían no terminar. Manuel, que casi siempre tomaba el volante, se dejó querer por el asiento del copiloto. Había algo liberador en mirar el paisaje sin preocuparse por el camino. Tenías razón, dijo después de un rato. ¿Sobre qué? Sobre todo esto, parar un poco, recordar quiénes somos lejos del escenario. Ella sonrió sin añadir nada. Entre ellos el silencio estaba lleno de comprensión. El pueblo apareció como una postal, casas de adobe y piedra, techos de teja, calles empedradas, una iglesita colonial custodiando la plaza. Alrededor el mercado, puestos con frutas brillantes, verduras recién cortadas, textiles bordados, barro, madera, fibras. Aparcaron en una calle lateral y caminaron hacia el centro. Al principio, Manuel tensó los hombros esperando el grito de reconocimiento, el remolino de curiosos, el caos. Pero nada de eso ocurrió. La gente los miraba al pasar, a veces con un destello de reconocimiento, pero nadie se acercaba. Como mucho alguna sonrisa cómplice, un saludo breve con la cabeza. «¿Ves? Te lo dije», susurró Lucero, notando cómo a Manuel se le aflojaban los hombros. «Aquí podemos ser casi normales». Recorrieron el mercado con la curiosidad de dos niños en una tienda de dulces. Se detuvieron frente a un puesto donde un hombre mayor tallaba madera con manos arrugadas y precisas. Sobre la mesa, pequeñas maravillas animales del monte Ceres de leyenda, personajes nacidos de historias que huelen a fogón. «Esta es una joya», dijo Manuel, tomando una figurita de un músico con guitarra. Había en el rostro tallado una mezcla de calma y fervor que lo conmovió por dentro. «Es un alma vieja», comentó el artesano mirándolo con ojos sabios. «Toca no para que lo aplaudan, sino porque no sabría vivir sin música». La frase le atravesó el pecho. Era exactamente lo que había soñado la noche anterior, la música como necesidad vital, no como vitrina. «Me la llevo», decidió. El anciano envolvió la pieza en papel de periódico como si arropase un secreto y se la entregó con una sonrisa. «Para que no olvides por qué empezaste». Por un segundo Manuel tuvo la certeza de que el artesano sabía quién era. Pero la discreción del hombre fue el mejor de los respetos. Siguieron su paseo, compraron fruta recién cortada. Un pan tibio que olía a gloria. Un queso del que el vendedor juraba con razón que era el orgullo de la región. Lucero encontró unos aretes de plata con motivos prehispánicos. Manuel insistió en regalárselos y ella aceptó con una risa suave que le iluminó la cara. Más adelante, un cafecito de mesas al aire libre dejaba escapar boleros desde un tocadiscos antiguo. Varias parejas de ancianos bailaban despacio, ajenas a todo menos a la canción. «¿Te acuerdas cuando bailábamos así?», preguntó Lucero enternecida. «Como si fuera ayer», respondió él, «aunque nunca fui tan buen bailarín». «Mejor de lo que crees», lo corrigió. «Solo te faltaba confianza».
Una mujer de unos 80, cabello blanco recogido en un moño impecable, les hizo señas. «Vengan a bailar», invitó con una sonrisa que le iluminaba los años. «La música es para compartirla». Se miraron un instante cómplices. Dejaron las bolsas en una mesa y se unieron. Sonaba Contigo, aprendí de Manzanero, una melodía que conocían de memoria. No era un escenario ni una gala, era una plaza de pueblo, y esa diferencia lo cambiaba todo. Manuel rodeó la cintura de Lucero. Con la otra mano buscó la suya. Al principio se movieron conscientes del propio cuerpo, algo tensos. Luego la música hizo lo suyo. Recordaron la antigua coreografía, el modo en que encajaban los pasos, las pausas, el aire. Bailaron con los ojos cerrados, llevados por la melodía y por los recuerdos. Cuando la canción terminó, se separaron despacio como despertando. «Ustedes sí que saben», dijo el esposo de la anciana aplaudiendo suave. «Se nota que han danzado muchas vidas juntos». Alguna sonrió Lucero enigmática. «Gracias por invitarnos». Recogieron sus cosas y siguieron la marcha. Manuel caminaba distinto, más liviano, más aquí. «Gracias por todo esto», dijo señalando la plaza, el mercado, el cielo. «Por recordarme que hay mundo fuera de nuestra burbuja». «A veces necesitamos que nos lo recuerden», respondió ella. Doblaron por una calle lateral y toparon con una escuelita primaria. Era recreo, risas, carreras, una cuerda saltando al ritmo de una canción, la alegría sencilla de quien no mide el día en agendas. Manuel se detuvo a mirar con una mezcla de nostalgia y ternura. «A veces me pregunto cómo habría sido una infancia normal», confesó. «Ir a un lugar así, jugar sin pensar en audiciones ni ensayos». «Yo también me lo he preguntado», admitió Lucero. «Pero luego pienso en lo que vivimos, en la gente que tocamos con nuestra música. Y no me arrepiento». «Ni yo. Solo...» hizo un gesto leve. «Me gusta imaginar vidas paralelas». En eso, una pelota saltó la reja y cayó a sus pies. Un niño de unos 8 años corrió hacia ellos frenando con timidez. «Disculpen, me pasan la pelota». Manuel se la entregó con una sonrisa. «Ahí va, campeón. Buen partidías». «Buen partido». El niño lo miró con curiosidad, como si algo le resultara familiar, pero solo dijo gracias y volvió al juego. «¿Ves?», dijo Lucero cuando retomaron el paso. «También se agradece ser 2 adultos cualquiera que devuelven una pelota». Había una libertad nueva en esos instantes sin nombre. Tras un par de horas, decidieron volver. Querían evitar la carretera de montaña con la noche encima y llevaban provisiones para una cena especial. El camino de regreso se hizo corto entre bromas, señalamientos de pájaros y planes mínimos: pan con queso, fruta, quizá un chocolate caliente si refrescaba. Ya en la cabaña, mientras guardaban las compras, Manuel se detuvo en seco. En una esquina medio oculto por una repisa había un piano vertical antiguo. La madera oscura y marcada contaba historias de manos y de años. El barniz desgastado dejaba ver vetas como ríos detenidos. «No lo había visto», murmuró acercándose. «¿Siempre estuvo aquí?» «Llegó hace poco», dijo Lucero. «El dueño del lugar lo rescató de una casa vieja del pueblo. No está perfecto, pero suena». Manuel pasó la yema de los dedos por la zapa y levantó el teclado como quien abre una ventana. Probó una nota. El sonido salió un poco áspero, encantadoramente humano. Probó otra. Luego un acorde sencillo de esos que uno puede tocar con los ojos cerrados. «Tiene carácter», sonrió. «Como ciertas personas que conozco», bromeó Lucero, dejándole la distancia justa. Él colocó con cuidado la figurita del guitarrista sobre el piano a un lado de un florero pequeño. Respiró hondo. La escena del sueño regresó con nitidez. El instrumento, los dedos encontrando un camino propio, la paz al fondo. «A ver qué dice», susurró. Dejó caer las manos. Primero fue un hilo de sonido, luego una idea. Después una frase que pedía repetirse, afinarse, crecer. La madera vibró como si agradeciera la visita. Lucero desde la cocina cortaba pan y queso en silencio para no interrumpir. Cuando la melodía encontró su forma, ella se acercó con 2 platos
y se quedó de pie escuchando. Hubo un momento en que la voz le nació sola, apenas un tarareo, y la línea se acomodó sobre las notas como un pájaro que encuentra su rama. Eso dijo Manuel sin dejar de tocar, justo eso. No sé la letra, admitió ella sonriendo. No la necesita todavía, respondió. Hoy solo tiene que decir, aquí estoy. La tarde se fue doblando en naranja detrás de los pinos. En la mesa el pan caliente y el queso esperaban sin apuro. En la esquina un piano rescatado devolvía a un hombre el camino hacia sí mismo. Y en el porche, el murmullo del arroyo parecía marcar el compás. Cuando la última nota se quedó suspendida, Lucero colocó un plato junto a la partitura en blanco. Título provisional propuso Canción del Arroyo. Manuel rió con esa risa redonda que hacía tiempo no le salía. Aceptado. Y primer verso, yo también necesito tiempo. Y lo estás tomando, dijo ella. ¿Qué es lo importante? Él miró la figurita del guitarrista, el teclado, la tarde, que ya era casi noche. Por fin susurró. Esto dice se siente verdad. Y entonces se sentaron a cenar sin prisa, celebrando lo extraordinario de un pan partido, una canción naciendo y la certeza nueva y antigua de que la música, cuando es honesta, vuelve a casa sola. El piano estaba cubierto por una película de polvo, como si el tiempo lo hubiera dejado en pausa. Manuel se acercó curioso con esa mezcla de respeto y expectativa que se tiene ante un viejo secreto. ¿Estaba aquí ayer?, preguntó rozando la tapa con los dedos. Sí, respondió Lucero. Tenía una manta encima. La quité esta mañana mientras dormías. Funciona. No lo sé, sonrió. Podemos averiguarlo. Manuel se sentó con cuidado, levantó la tapa y dejó al descubierto las teclas amarillentas por los años pero enteras fieles. Probó una nota, luego otra. El sonido, aunque áspero, emergió limpio, sorprendentemente digno para un instrumento que hacía tiempo no veía a un afinador. Necesita afinación, concedió. Pero tiene alma, completó Lucero acomodándose a su lado en el banco. Él dejó caer las manos y empezó a buscar una ruta en el silencio. Primero fue un hilo, casi un recuerdo. Después una línea que insistía. La melodía creció a tientas como río que encuentra su cauce tras vencer piedras y maleza. Los dedos recordaban. El cuerpo recordaba. Y de pronto la música volvió a ser hogar. Cuando la frase final se desvaneció, Lucero respiró hondo con los ojos brillantes. Es hermosa. Acabo de escribirla, dijo Manuel sorprendido por sus propias palabras. Hacía años que no se permitía ese gesto simple, componer por el puro gusto de hacerlo. Entonces grábala cuando volvamos, propuso ella. No sé si sea lo bastante buena para... Para Manuel el personaje lo interrumpió con suavidad firme. Es tuya. Y lo que es verdadero no necesita permiso. No todo está obligado a ser un éxito para valer la pena. Él asintió agradecido por la frase exacta, en el momento exacto. Tal vez dijo lo que necesito no es solo una pausa, es regresar a la fuente. Crear por el placer de crear. Ahí empieza todo, sonrió ella. Manuel miró el teclado, luego a Lucero. Puedo pedirte algo. Lo que quieras. Canta conmigo. Como antes. Sin público. Sin pruebas. Solo nosotros y la canción. Lucero dejó escapar una sonrisa que le encendió el rostro. Me encantaría. Él buscó en la memoria los acordes de una balada antigua, una pieza modesta que habían cantado en días menos ruidosos. No formaba parte de los grandes repertorios, pero siempre les había tocado un lugar íntimo. Empezaron despacio, tanteando el tono. La voz de Manuel cálida y honda, la de Lucero clara y emotiva. No buscaban pulir, buscaban decir. A ratos vacilaron, se esperaron, se sostuvieron. Precisamente en esas costuras, en esa pequeña intemperie, la música se volvió verdad. Al terminar, la cabaña quedó habitada por un silencio elocuente. Afuera el cielo empezaba a incendiarse en naranjas y cobre. Extrañaba esto, dijo él por fin. No la ovación, no el exceso de luces. Esto la música hablando bajito. Yo también, respondió ella. Entre tanta parafernalia, a veces olvidamos que la música es antes que nada un puente entre almas.
Se miraron con la certeza de haber compartido algo precioso. Entonces Lucero cambió el aire con una sonrisa traviesa. «Tengo hambre». «La mejor crítica», rió Manuel poniéndose de pie. «Yo me encargo de la parrilla si tú armas la ensalada». La cocina se volvió coreografía conocida, cuchillos, tablas, ollas que despiertan el rumor de una receta que no necesita resta. Dijeron poco, no hizo falta. Había una comodidad antigua en ese silencio compartido. Cenaron en el porche a la luz de unas velas que Lucero encontró en un armario. La noche era fresca, amable. Sobre sus cabezas un cielo tachonado de estrellas, que en la ciudad ya casi no se recuerdan. «Nunca había visto tantas», dijo Manuel recostándose en la silla. «En la ciudad perdemos esto», asintió Lucero. «No solo las estrellas, lo esencial». «Como la música», agregó él. «La de verdad, no el negocio alrededor». «Exacto». Se quedaron un rato sin hablar, dejando que el paisaje terminara de decir lo suyo. Entonces Manuel enderezó la espalda. Su voz sonó tranquila pero decidida. «Tomé una decisión, Lu. Voy a darme ese tiempo. No como despedida, como paréntesis. Quiero reencontrarme con lo que importa de veras». «¿Estás seguro?» «Completamente. Estos 2 días me mostraron lo que había dejado atrás por seguir la inercia. Necesito recordar por qué empecé, no por el ruido, sino por la melodía». Lucero le regaló una sonrisa limpia. «Es valiente. Y necesario». «Tengo miedo», admitió. «De decepcionar, de que me olviden, de no encontrar lo que busco». «El miedo es normal», dijo ella. «Solo no le cedas el timón. Y recuerda que no vas solo». Más tarde, al despedirse frente a sus habitaciones, la cabaña parecía más grande por dentro. Habían abierto ventanas que no se veían. Manuel apagó la luz y se metió en la cama con una ligereza nueva. La opresión del pecho, esa piedra terca, ya no estaba. El futuro, que hasta ayer era una agenda sin aire, se ofrecía como un lienzo en blanco esperando colores, ritmos, silencios. Se quedó dormido con el murmullo del arroyo por compañía y una media sonrisa que no pedía explicaciones. Por primera vez en mucho tiempo sentía que la decisión era suya. Solo suya. El sol apenas asomaba por detrás de las montañas cuando abrió los ojos. No se levantó de inmediato, escuchó. El agua, los pájaros, la luz dorada filtrándose entre las cortinas. Detalles mínimos que la prisa suele borrar. Se incorporó despacio, encendió la cafetera y salió al porche con la taza humeante entre las manos. Respiró hondo. El mundo olía a pino y promesa. Volvió a mirar hacia adentro, el piano esperándolo en la esquina como un viejo amigo que no exige explicaciones. En el alféizar descansaba aún la figurita del guitarrista. «Para que no olvides por qué empezaste», había dicho el artesano. Sonrió. Allí en esa cabaña prestada el mapa se había reordenado, menos autopistas, más veredas. Tomó un sorbo más, dejó la taza en el barandal y abrió la puerta. El día lo recibió sin estruendos. Caminó hasta el piano, levantó la tapa y dejó que el primer acorde del amanecer dijera buenos días. Era sencillo, era honesto, era suyo. Y en ese gesto, Manuel Mijares supo que el regreso ya había comenzado. No a los reflectores, a sí mismo. Se puso de pie y caminó hasta la ventana. El paisaje parecía pintado con pincel fino, árboles mecidos por una brisa temprana, nubes que se deshilaban sobre un cielo limpio. Y el arroyo brillando como si alguien hubiese volcado cristal líquido a lo largo del valle. Llenó los pulmones de aire frío y supo con una claridad casi física que esos 2 días habían sido un despertar después de andar años con los ojos abiertos, pero el alma dormida. Aquella llamada a Lucero, el «ya no puedo más» dicho a media voz, había sido un gesto de auxilio, sí, pero también la primera decisión honesta en mucho tiempo. El cansancio de antes hoy se le parecía más a una brújula. Salió de la habitación y encontró la sala silenciosa. Sobre la mesa una nota en la caligrafía inconfundible de Lucero. «Salí a caminar un poco. Hay café recién hecho. Te veo en un rato. Lu». Sonrió. Una de las cosas que más valoraba entre ellos era ese pacto tácito de respetar los espacios, saber estar, y sobre todo saber dejar estar. Se sirvió una taza
y salió al porche. La mañana lo abrazó con su frescura. Se sentó en la silla de madera, saboreó el primer trago caliente y dejó que la mente se adelantara un poco al regreso su representante, el equipo, la compañía. Conversaciones que no serían cómodas, preguntas que llegarían en fila india, intentos de disuadirlo. Y pese a todo dentro, había una certeza nueva. No se trataba de un capricho, ni de una crisis del momento. Era una necesidad, un acto de coherencia con lo esencial, con el porqué de siempre. Escuchó pasos por el sendero. Lucero apareció con una coleta sencilla y las mejillas encendidas por la caminata. «Buenos días», saludó luminosa. «Despierto hace mucho». «No tanto». «¿Qué tal el paseo?» «Maravilloso. Hay un claro junto al arroyo donde la luz de la mañana hace magia. Tienes que verlo antes de irnos». «Me encantaría». Se sentó a su lado. Por un rato compartieron el silencio del amanecer como quien comparte un secreto. «¿Sabes en qué pensaba mientras caminaba?», preguntó ella al fin. «¿En qué?» «En que estos 2 días fueron un paréntesis, un pedacito de tiempo fuera del tiempo. Todo se ve más verdadero». «Es justo lo que siento», admitió. Como si la niebla se hubiese levantado. «La pregunta es, ¿cómo sostener esto cuando volvamos?». Manuel miró el borde de su taza como buscando palabras en el reflejo. «No tengo todas las respuestas», dijo, «pero creo que el primer paso es recordarlo cada día. Lo que importa no son los aplausos ni los focos, sino esto, la paz por dentro, la conexión real, la música que nace del alma». Lucero sonrió aprobando con los ojos. «Acabas de responderte». Desayunaron frutas del mercado y pan aún perfumado a horno. Trazaron el plan del día: pulir la canción, grabar una toma, dar un último paseo y emprender la vuelta. Después Manuel fue al claro que ella había descrito. La luz colándose entre hojas y ramas parecía una lluvia dorada. Se sentó sobre una roca a orillas del agua y cerró los ojos. El arroyo hizo de metrónomo, los pájaros de instrumentos de viento, las hojas de coro invisible. Entonces comprendió algo tan simple, que le había pasado de largo. Llevaba años produciendo música sin detenerse a escuchar la música que ya estaba ahí en todo, a cada rato. Había olvidado oír. Cuando volvió a la cabaña se detuvo en el umbral. Lucero estaba al piano tocando con suavidad el tema del día anterior. Tenía en el rostro esa serenidad de quien está exactamente donde debe. La última nota flotó un momento antes de disolverse. «Suena mejor hoy», dijo Manuel. «Estaba probando algo», respondió ella girándose. «¿Qué te parece un puente antes del último estribillo? Algo que suba el corazón y luego lo deje descansar». «Perfecto. Tengo ideas». Durante 1 hora fueron afinando vueltas, acentos, respiraciones. No era trabajo, era juego serio, artesanía gozosa. Cuando por fin encontraron la forma exacta, Lucero tomó el teléfono. «¿Listo?» Manuel apoyó los dedos. La introducción salió como un susurro que aprende a te hablar. Se dejó llevar y cuando la melodía lo pidió, puso voz a lo que habían vivido. En el callar encontré la voz que había escondido. En la pausa hallé la senda que olvidé. No soy la postal que miran desde lejos. Soy el que vuelve a respirar sin testigos de pie. Lucero entró en el estribillo y las 2 voces se trenzaron con la vieja naturalidad de siempre, pero con una verdad nueva. No soy el letrero encendido en la avenida ni la costumbre de tu radio cada día. Soy el aire que vive entre 2 notas, el hombre que regresa así cuando nadie lo mira. Volvieron al verso con la misma calma, ajustando apenas una mirada de un gesto. El puente, ese pequeño ascenso que habían imaginado, abrió la puerta de par en par. El estribillo final cayó en su sitio como una promesa cumplida. Al terminar no aplaudieron. Se quedaron sonriendo, dejando que el cuarto bajara el pulso por sí mismo. Desde afuera llegó puntual el compás del arroyo. «Tenemos canción», dijo Lucero levantando el teléfono. «Y tenemos testigo». «Y tenemos rumbo», añadió él. Guardaron la toma y la escucharon una vez más. El audio recogía a lo lejos el canto de un pájaro y el hilo del agua. No era un estudio, ni hacía falta, era una prueba con pulso y bastaba. Después de esto, dijo, «Manuel, vienen las conversaciones.
Haré las llamadas. Voy a poner límites. Empezaré por mí. Y no estarás solo, respondió ella. Si hace falta, me siento a tu lado en la primera reunión. Él asintió. Miró la figurita del guitarrista sobre el piano y pensó en el artesano para que no olvides por qué empezaste. Tomó aire como quien afina el interior. Vámonos a ver tu claro, una vez más propuso. Luego, carretera. Hecho. Salieron. El día se estiraba amable. Anduvieron sin prisa y al volver la cabaña ya tenía ese olor leve a despedida. Hicieron un último repaso: llaves, cartera, la libreta con el plan de regreso a mí, la grabación en el teléfono, la figurita envuelta en papel y cerraron la puerta. Antes de subir al coche, Manuel miró atrás. No dijo nada, no hizo falta. La cabaña había hecho su trabajo. El resto le tocaba a él. Listo, anunció con una calma que no recordaba. Volvamos. La carretera los recibió con curvas conocidas. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado el futuro. Ya no parecía una fila de compromisos en piloto automático, sino una partitura en blanco, esperando su primera nota. Y Manuel por fin tenía la tinta. La canción siguió corriendo por ellos como un río, que tras mucho buscar por fin encuentra su cauce. El puente que habían añadido levantó el pecho y despejó el aire antes del último estribillo. Allí sus voces alcanzaron esa intensidad que no se aprende en ninguna clase, el timbre de la redención, del renacer, del regreso a lo esencial. La última nota se quedó flotando un instante, y cuando por fin se apagó, no hubo prisa por hablar. Sabían los dos que acababan de alumbrar algo especial. No por impecable, no por destinado a listas o premios, sino porque había nacido limpio de una verdad compartida. Es hermosa, dijo al fin Lucero deteniendo la grabación. De lo mejor que hemos hecho juntos en mucho tiempo. Porque viene del corazón, respondió Manuel, no de lo que otros esperan. Se miraron con esa complicidad que no requiere discurso. No era solo una canción. Era un testimonio de la amistad, de la historia que los había tejido, de la capacidad intacta de crear a cuatro manos a pesar de los caminos separados. Luego llegó el rito de las despedidas pequeñas. Ordenaron la cabaña con el esmero de quien agradece un refugio, platos en su sitio, mantas, dobladas ventanas entornadas. Guardaron las pocas pertenencias y llevaron las bolsas al coche. Antes de cerrar, Manuel pidió un minuto en el porche. Quiero llevarme esta imagen, dijo, fijando en la memoria el trazo de los pinos, el hilo del arroyo, la madera de la casa. Para los días duros que sé que vendrán. Lucero se sentó a su lado. Y si un día no alcanza la memoria, añadió con calma, siempre puedes volver. Este lugar te va a esperar. Gracias por compartirlo conmigo, respondió él. Por traerme justo cuando lo necesitaba. Hubo un silencio lleno de gratitud. No eran dos exesposos que habían pasado un fin de semana. Eran dos almas que se conocían de cerca, que se habían visto en lo luminoso y en lo frágil, y que seguían eligiendo aparecer cuando de verdad importaba. Arrancaron. El coche avanzó por la terracería y Manuel miró atrás. La última vez la cabaña parecía pequeña y enorme a la vez, como esos escenarios íntimos donde caben las transformaciones grandes. El regreso se hizo en un silencio cómodo. De tanto en tanto, uno comentaba una curva de la carretera, un cambio en la luz, una anécdota de los días compartidos. No hacía falta más. El silencio entre ellos tenía vocabulario propio. A medida que se acercaban a la Ciudad de México, el paisaje mutó, el verde alto se volvió barrio. El barrio avenida, la avenida enjambre de autos, anuncios, prisa. Manuel sintió como la espalda se le tensaba de nuevo, como si el concreto tuviera peso. ¿Estás bien?, preguntó Lucero, atenta al gesto leve. Sí, respondió tras un segundo. Solo había olvidado lo abrumadora que puede ser la ciudad después de tanta quietud. Por eso yo me escapo cuando puedo, dijo, para recordar que hay otros ritmos, otras maneras de estar. ¿Crees que pueda sostener esta claridad?, preguntó él. ¿O se me va a diluir entre agendas y compromisos? Depende de ti, contestó honesta. De lo que decidas, de los límites que pongas, de cuánto cuides esto que acabas de redescubrir. Tienes razón, como siempre.
Ella sonrió sin añadir sentencia. Los dos sabían que lo que venía requeriría coraje, tomar distancia de una carrera establecida, redefinir el vínculo con la música y con el público encontrar un equilibrio nuevo. No sería cómodo, sería verdadero. Llegaron a la casa de Manuel. Lucero estacionó, apagó el motor. Se quedaron un momento quietos, como si moverse fuese romper una burbuja tejida a pulso durante 2 días. ¿Quieres pasar?, ofreció él. Te preparo un café antes de que sigas. Mejor no, respondió con dulzura. Creo que necesitamos procesar, integrar lo vivido con lo que nos espera. Tienes razón, repitió sonriendo. Además, añadió, hoy lo primero es hablar con tus hijos, contarles tu decisión, que sepan lo que significa para ti. Justo pensaba invitarlos a cenar esta noche. Me encanta el plan. Se miraron sabiendo que tocaba despedirse. No era una despedida triste. Estaba llena de promesas, de posibilidades, de un futuro menos previsible, pero más propio. Gracias, Lu, dijo Manuel tomando su mano un instante. Por todo. No hay nada que agradecer, respondió. Para eso estamos los amigos. El abrazo que siguió fue de esos que contienen capítulos enteros, lo que fueron, lo que son, lo que seguirán siendo en esa orilla común donde siempre habrá un puente. Manuel bajó con su mochila. Lucero se alejó despacio. Él se quedó un momento en la entrada viendo el coche hacerse pequeño. Respiró hondo y entró. La casa era la misma. Él no. Algo había encajado por fin, como una pieza que vuelve a su sitio después de años de andar suelta. Lo primero fue el amor. Llamó a José Manuel, que estaba en el estudio con sus propias canciones. Luego a Lucerito saliendo de un ensayo. Los invitó a cenar. Tengo algo importante que contarles. Después caminó hasta el piano del salón. Dejó la figurita del guitarrista, la del mercado, para que no olvides por qué empezaste sobre la tapa. Se sentó. Pasó los dedos por las teclas como quien saluda a un viejo amigo. No tocó de inmediato. Cerró los ojos y escuchó el eco tenue de la cabaña, el compás del arroyo, la risa en la plaza contigua. Aprendí, girando lento en un tocadiscos el puente que elevaba la canción recién nacida. Abrió los ojos. Apoyó las manos. El primer acorde, pues seco, fue una declaración sin estridencias: aquí estoy. Luego vino el segundo y el tercero. No eran notas para llenar estadios, sino para llenar de sentido una mesa de noche, una conversación pendiente, una cena con los hijos. Antes de llamar al representante, antes de explicar pausas y límites, Manuel quiso darse ese regalo: tocar un rato para sí mismo. La melodía que salió, la canción del arroyo, como la habían bautizado entre risas, sonó distinta en la sala de su casa, pero traía la misma verdad. Al terminar, dejó que el silencio completara el fraseo. Entonces sí tomó aire, agarró el teléfono y abrió la libreta del plan de regreso a mí. Había trabajo por hacer, del bueno, del que empieza por adentro. Y mientras marcaba el primer número, se descubrió sonriendo por primera vez en mucho tiempo. El futuro no lo llamaba a gritos, lo invitaba en voz baja, y él por fin estaba listo para escucharlo. En su casa el instrumento brillaba como un espejo negro, más noble, más fino que el viejo piano de la cabaña. Pero cuando Manuel apoyó las manos, buscó deliberadamente otra cosa. No virtuosismo, no pulido de estudio, sino ese pulso verdadero que había reencontrado en la montaña. Dejó que la canción del arroyo saliera sin prisas. No fue perfecta, fue sincera, y por primera vez en años eso le bastó. Al caer la tarde llegaron sus hijos. Abrazos, risas, platos sencillos en la mesa y una conversación que se fue calentando como el pan en el horno. Hablaron de proyectos: el documental de José Manuel, el musical de Lucerito, y cuando el postre llegó también la pregunta. Entonces, papá, ¿cuál es la noticia?, preguntó José Manuel. Manuel tomó aire. Voy a darme un tiempo. No me retiro. Solo un paréntesis para volver a lo esencial. Hubo un silencio de escucha, no de juicio. Lucerito fue directo al punto. ¿Estás seguro? Más que antes sonrió. Y quiero que escuchen algo. Puso la grabación. La cabaña cabía de pronto en el salón, el agua, ese puente que eleva la voz de los dos, hecha una.
Al terminar, Lucerito tenía los ojos brillantes. Es distinta, y más tú. Se oye tu alma, añadió José Manuel. Manuel sintió que una pieza encajaba por fin. Aquella noche, la figurita del guitarrista quedó en la mesa de noche, como un faro pequeño apuntando a lo que importa. Las primeras llamadas fueron las más difíciles. El representante habló en cifras, la disquera en calendarios, los promotores en cláusulas. Podemos ajustar fechas, ofreció alguien. Hacer menos plazas más exclusivas. No se trata de cantidad, respondió Manuel. Se trata de cómo quiero estar cuando cante. Del otro lado hubo pausas y también presión. Preguntas envueltas en seda. ¿Eres consciente del riesgo para la marca? ¿Y si el público se enfría? Manuel miró su libreta. Plan de regreso a mí y siguió la guía escrita a mano. Hablar con honestidad, renegociar lo negociable, poner límites sin culpa. Soy consciente, dijo con calma. Estoy eligiendo estar bien para poder volver mejor. Prefiero perder ruido antes que perderme a mí. Hubo resistencia. También respeto. Algunas fechas se suspendieron con dignidad. Otras quedaron en revisión. La nota oficial no prometía estrenos ni hacía drama un tiempo para recomponer la brújula. Sorprendió la respuesta a mensajes de fans que no pedían más, sino que esté bien. Te esperamos. Tu voz nos acompañó. Ahora te toca acompañarte. El eco justo. En casa Manuel empezó a vivir el mapa que había dibujado. Mañanas sin pantalla. Café con canela, respiración página en blanco. Caminata sin destino fijo para recordar que el cuerpo también compone. Sesiones de terapia, ordenar hacia adentro también es trabajo. Una canción por semana, aunque solo sea un esbozo, aunque nadie la oiga. No como oración completa, no a lo que no resuena, no a lo que lo aleja de sí. Al tercer lunes, la tentación del solo esta entrevista tocó a la puerta. La cerró con amabilidad. En su lugar encendió el grabador y tarareó un motivo nuevo. Al cuarto jueves, un promotor le propuso una residencia íntima de 30 fechas. Sonaba menos a intimidad que a maratón. Dijo que no, y él no lejos de restarle le devolvió aire. Con Lucero se veían poco pero bien. Llamadas cortas, mensajes puntuales. ¿Hoy escribiste algo? Sí. Una estrofa que no sé si es mía o del arroyo. Entonces es de los dos, contestó ella. Hubo tardes de estudio casero sin corbata ni maquillaje. Canción del arroyo creció. Apareció un puente más breve. Una respiración antes del final. Un arpegio mínimo que parecía luz entre hojas. Una noche sentados otra vez en la mesa familiar, Manuel habló con sus hijos de lo que venía. Voy a mantener 2 compromisos íntimos ya pactados y cancelar el resto. Quiero anunciarlo yo con mis palabras. Haz un video breve, sugirió José Manuel. Sin música de fondo. Solo tú. Y en el texto menos promesas y más verdad, añadió Lucerito. Vuelvo cuando esté listo, no pronto. El video duró 2 minutos. Necesito silencio para volver a oírme. Gracias por esperarme sin prisa. Publicó y apagó el teléfono. Al encenderlo horas después encontró algo que no esperaba, no una tormenta de exigencias, sino una marea de comprensión. Esa misma semana llegaron ofertas nuevas, documentales, biografías, colaboraciones para este momento. Dijo gracias. Y no. No por ahora. Sí, quizás más adelante. El mapa era otro. A los 2 meses, Manuel aceptó una invitación que le hizo sentido un taller con estudiantes en una escuela de música del centro. Nada de cámaras, un piano, 15 sillas y preguntas honestas. ¿Cómo se vuelve a empezar?, preguntó una chica. Con una nota verdadera, respondió. Y con silencio alrededor para escucharla. Tocó allí sin anunciarlo. Canción del arroyo por primera vez fuera de casa. Nadie grabó. Aplaudieron poco, sonrieron mucho. Al final un alumno se le acercó. Creía que quería éxito. Creo que quiero verdad. Manuel sonrió, había entendido bien. Un reencuentro sin reflectores. Un domingo cualquiera, Lucero apareció con una bolsa de pan y un cuaderno. Traje tarea, se rió.
un título y una idea para letra. El título decía, Lo que me hace bien. La idea lista en 2 columnas: desayunos sin prisa llamadas A mamá caminar sin destino, decir que no dormir a tiempo, cantar bajito. La convirtieron en canción de hilo fino. No para la radio, para vivir. Aquella tarde, entre panes y acordes, hablaron del futuro sin apurarlo. Tal vez un mini EP de piezas sencillas. Tal vez un concierto secreto en un teatro pequeño sin pantallas donde la gente dejara el teléfono en una bolsita y se sentara a escuchar. No agenda. Intención. Cuando vuelva al escenario, dijo Manuel, quiero que pueda escucharse el silencio. Entonces ya estás volviendo, respondió ella. El anuncio correcto. El día que tocaba hablar con los grandes compañía Management Prensa, Manuel abrió la libreta y leyó en voz alta. Motivo: salud creativa. Duración abierta con revisión en 6 meses. Compromiso: no especular, no alimentar rumores, no hacer giras escondidas. Límites: entrevistas solo si suman. 0 exclusivas sobre vida privada. La reunión fue larga, tensa por momentos, pero acabó con acuerdos claros. Habían comprendido que un artista agotado vende entradas ahora y se apaga después. Un artista en paz dura y crece. Negocio y cuidado no son enemigos cuando se los sienta a la misma mesa. Esa noche, al volver, Manuel no tocó. Se hizo un té, abrió la ventana y dejó que la ciudad respirara con él. Hay escenarios que no tienen público, pensó, y aún así son los más importantes. Epílogo abierto. Pasaron semanas. La inercia quiso volver como siempre. Pero ahora había señales. El guitarrista de madera sobre el piano, la lista en la nevera, un mensaje de Lucero Agua. Va como contraseña para bajar el ruido. Cuando el vértigo asomaba, Manuel hacía lo que había prometido: parar, escuchar, elegir. Una tarde, sin plan previo, volvió a la cabaña. Abrió, ventiló, puso agua al fuego. El piano vertical seguía tosiendo un poco, hermoso en su imperfección. Se sentó. Tocó Canción del Arroyo más lenta, como quien reza. Después una nueva que aún no tenía nombre. Tal vez Puente de Hojas, pensó. Miró por la ventana. No había público. No hacía falta. La música estaba en casa y él también. Si esta historia te tocó, cuéntame abajo. ¿Qué pondrías en tu lista de lo que me hace bien? ¿A qué deberías decirle no para volver a escucharte? Por primera vez en mucho tiempo, Manuel empezó a decidir desde adentro. Eligió lo que él necesitaba, no lo que el mundo esperaba de él. Y en ese gesto aparentemente simple, profundamente radical, fue reencontrando una fuerza interior que creía extraviada bajo focos, contratos y titulares. El anuncio de su pausa hizo ruido claro. Hubo de todo: seguidores inquietos, programas de espectáculos con teorías de pasillo, colegas que llamaron sorprendidos. Y también una oleada serena de respeto, mensajes que decían: tómate tu tiempo, aquí estaremos. En medio del torbellino, Manuel encontró su refugio, donde siempre había estado, en la mesa con sus hijos, en esas llamadas breves con Lucero, que aterrizan el alma, en el piano que lo deja hablar sin exigirle nada. Cuando la duda asomaba como una sombra. ¿Y si me olvidan? ¿Y si pierdo mi lugar? Él abría la mano y miraba la pequeña figura de madera. Volvía entonces la frase del artesano, limpia como agua toca, no para que lo aplaudan, sino porque no sabe vivir sin música. Ahí estaba el verdadero Manuel, no el letrero luminoso, sino el hombre que se encuentra cuando nadie lo mira. No la marca, sino la voz que se recuerda a sí misma en el silencio. En esa vuelta a lo esencial, en esa honestidad sin adorno, apareció una libertad que había olvidado, la de crear sin disfraz. Respirar hondo y decir sin temblor: esto soy. Esto he sido siempre. Y ahora, déjame hablarte a ti. ¿Cuántas veces sentiste que ya no podías con el peso de las expectativas ajenas? ¿Cuántas veces necesitaste un paréntesis para recordar tu nombre? Tu ritmo. ¿Tu por qué? ¿Cuántas veces la claridad te sorprendió en el lugar menos pensado? Una charla con un amigo de siempre. Un rincón lejos de la rutina. Una melodía que te abrió una puerta por dentro. A veces,
El mayor acto de valentía no es apretar los dientes y seguir a toda costa, sino frenar, respirar y mirar el mapa, volver al punto donde empezó el viaje y preguntarte si el camino que llevas aún te pertenece. Si este relato te tocó, me encantaría leerte. Cuéntame abajo qué pondrías en tu propia lista de lo que me hace bien. Comparte este video con quien necesite un respiro y suscríbete para más historias que nos recuerdan que detrás de cada figura pública y de cada uno de nosotros hay un ser humano buscando con calma y coraje su ruta hacia la autenticidad y la paz interior.